Les agradezco mucho que estén aquí presentes todas y todos. También les agradezco a la doctora Gabriela Pulido y a la doctora Dalia Argüello, que son profesoras de la facultad y tutoras. Y bueno, me presento, yo soy Adriana Álvarez, soy la coordinadora del Colegio de Historia desde mediados de septiembre a la fecha. Y bueno, les presento al profesor Luis Enrique Aragón, que es el secretario técnico además de nuestra coordinación, pero también es profesor y colega de la facultad. Eh, la sesión de hoy es una sesión informativa, pero también para atender a las dudas que puedan tener acerca de la reinscripción, sobre todo a ustedes que son de primer año y que nos preocupa mucho que pues empiecen a comprender cómo funciona no solo la facultad, sino temas quizá más administrativos, pero que finalmente impactan en su trayectoria académica. Eh, Les voy a nada más a pedir que durante la sesión mantengan sus micrófonos apagados, pues para que no tengamos interrupciones. Si de alguna manera ustedes necesitan o quieren activar su cámara, lo pueden hacer. Solamente les pedimos que de preferencia pues se sitúen en un lugar tranquilo, en un lugar donde no haya distracciones. Eh, También les pedimos que utilicen el chat para hacer preguntas, y antes de hacer la pregunta también les pediríamos como un poco verificar si no se está repitiendo la pregunta, ¿no? Eh, por supuesto, siempre ser respetuosos, lo seremos nosotros, lo serán ustedes, de eso no tengo duda. Creo que ya estamos muy habituados a tener este tipo de reuniones, entonces me parece que pues solamente quería como recordar, ¿no?, estas recomendaciones. Si al final además da tiempo de preguntas a través de el micrófono, pues hay que pedir, ¿no?, la palabra para dárselas y para que podamos escucharlas y escucharlos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a tener, digamos, unas 4 partes en la reunión. La primera la voy a tener yo, un poco para explicarles de manera muy general, ¿no?, cómo funciona nuestra facultad y empezar a entrar en el tema del plan de estudios y de la reinscripción, para luego Luis Enrique entra como con más detalle en cómo se hace este proceso, porque además se hace en línea, no es automático como sí lo fue en primer semestre, y entonces es muy importante que ustedes sepan cómo hacerlo. Y después de eso voy a tomar yo la palabra nuevamente para hacerles algunas recomendaciones, para también mostrarles información que nos parece muy útil pues para toda su trayectoria, ¿no?, pero sobre todo para ustedes que están iniciando. Sé que la labor de las tutoras y los tutores ha sido muy importante, pero bueno, no sobra nunca recordar, ¿no?, dónde se encuentra la información, qué tipo de servicios están a su disposición, y particularmente ahora en este periodo pues tan complicado, que se han abierto nuevos servicios pues para estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, les quiero comentar nada más rápidamente un asunto que tiene que ver con cómo está organizada la facultad, que me parece importante que lo sepan, ¿no? Ustedes saben que tenemos una dirección que en este momento está ocupada, digamos, o más bien está designada la doctora Marie Frances Rodríguez Van Gort, que es una profesora del Colegio de Geografía. Ella es la directora desde marzo del año pasado, y los periodos de dirección duran 4 años. Si bien la dirección es quien se ocupa de muchas de las cosas que suceden en la facultad, ¿no?, en el funcionamiento, es importante que sepan que existen lo que llamamos cuerpos colegiados en la universidad. En nuestro caso, contamos con un consejo técnico, que es el máximo órgano de gobierno y de decisión que tenemos en la facultad. La decisión, por ejemplo, de continuar en línea las clases o de regresar, ¿no?, que ese es uno de los temas a tratar en esta sesión, se decide en consejo técnico. No es la dirección sola la que decide, sino todo un consejo técnico. ¿Y quiénes están en ese consejo técnico? Pues se hacen elecciones
y nosotros, los profesores y las profesoras, elegimos a nuestros representantes por cada carrera y las y los estudiantes hacen lo propio con estudiantes que son representantes de cada licenciatura. Además, también hay otros académicos que están presentes en este cuerpo colegiado. Entonces, acuérdense de eso, que esas decisiones se toman en conjunto en ese cuerpo colegiado. Eh, a nivel, digamos, como bajando en ese organigrama, después lo que tenemos es una jefatura de la División de Estudios Profesionales, que es la que coordina y se ocupa de trabajar con todas las licenciaturas. Y después vienen las coordinaciones, que es donde estamos nosotros, Luis Enrique y yo, ¿no? Y la coordinación se ocupa, pues por supuesto, como su nombre lo dice, de coordinar, de organizar los horarios, de atender cualquier asunto administrativo, pero también académico, de las estudiantes, de los estudiantes, de las y los profesores, ¿no? Y, y por supuesto es como el primer espacio institucional al que ustedes se pueden acercar cuando tengan una duda o cuando tengan una situación complicada, ¿no? Y luego, pues digamos que después están todos los profesores y las profesoras y como ustedes saben, pues a los grupos de primer año, también a los de segundo y ahora en este año a los de tercero, se les ha asignado una tutora o un tutor, ¿no? Y a través de las tutorías es que, digamos, vamos teniendo el contacto con todas y todos ustedes, pues para conocer sus dudas, ¿no? Para tener un poco también la ayuda de alguien que nos pueda orientar sobre cómo enfrentar pues, ciertas situaciones. En el caso de ustedes iniciar la carrera, yo sé que no es nada fácil y mucho menos lo es ahora pues, con esta situación que estamos viviendo de medio confinamiento y pues eso, ¿no? De medidas que tenemos que tomar para evitar los contagios. Entonces, si quieres, Luis Enrique, puedes compartir la pantalla para que empecemos un poquito con el tema ya de la reinscripción. Eh, la, ustedes cuando entraron a primer semestre, ya sea por el pase reglamentario o por un examen de selección o incluso por segunda carrera, etcétera, la facultad se ocupa directamente de asignarlos a un grupo y de inscribirles sus asignaturas obligatorias, ¿no? Que como saben son 5. Y este año se implementó un pequeño sistema para que ustedes inscribieran la asignatura optativa que llevan en primer semestre. Una vez que se terminó el semestre, como saben, el periodo para calificar terminó o se amplió y terminó el día 12 de enero, viene una semana en la que ustedes tienen que reinscribirse. Esta inscripción ya no es automática y a partir de ahora la reinscripción a todos los semestres que siguen la tienen que hacer ustedes en línea, ¿no? Y es importante que sepan o que tengan muy claro, ¿no? Su plan de estudios. Sé que en estos días la Secretaría de Servicios Escolares les hizo llegar documentación, el calendario semestral, ¿no? Y algunos otros documentos importantes para todo el alumnado. Y se incluyó información sobre las carreras que tienen asignaturas seriadas. No es nuestro caso. Nuestro plan de estudios tiene las asignaturas con algo que se llama seriación indicativa, es decir, se sugiere que el alumno y la alumna cursen las materias de manera consecutiva, ¿no? Digamos, porque el objetivo es de aprendizaje, ¿no? Entonces, no se preocupen porque escribieron, ¿no?, a alguna de las tutoras muy alarmados sobre a qué se refería eso de las materias seriadas y que si se iban a poder inscribir o no a su segundo semestre. No se preocupen, en nuestra licenciatura no hay asignaturas seriadas en este plan de estudios. ¿Puedes pasar la siguiente, Luis Enrique? Por favor. Bueno, estos son nuestros datos, ¿no? Aquí tenemos el correo electrónico de la coordinación. Es el correo electrónico institucional y tenemos aquí la dirección, la cuenta de Twitter que estamos usando un poco para comunicarnos también
con las estudiantes y los estudiantes, pero también con egresados y con quien esté interesado en nuestro colegio. Además, también hay una página de Facebook que se llama Coordinación de Historia, que también la pueden buscar. Y bueno, en estos tres espacios o a través de esos tres espacios ustedes se pueden comunicar y obtener información. ¿Puedes poner la imagen de las claves, por favor, Luis Enrique? Bueno, esto que tienen aquí es un instructivo muy detallado de los pasos que hay que seguir para la reinscripción. Me parece que ya lo subió Luis Enrique al chat, pero si no, em, lo va a subir. Y además para ustedes de primer ingreso pedimos que se añadiera este documento. Es un documento que hay que leer con mucho detalle, con mucho cuidado, ¿no? Son todas las instrucciones de forma textual de lo que tienen que hacer para inscribirse, que luego lo vamos a ver un poco con el ejemplo que va a poner Luis Enrique, un poco en la práctica, ¿no? Aquí vienen las fechas de la semana de inscripción, ¿no? La inscripción se lleva a cabo por generaciones, es decir, cada uno de los días de esta semana, del 17 al 23, que es a partir de lunes, cada uno de los días se inscribe una generación distinta. Ustedes son generación 2022, aunque entraron en el año natural 2021, el ciclo escolar es 2022. Entonces, a ustedes les toca inscribirse o reinscribirse el jueves, ¿no? No voy a leer el instructivo porque me parece que eso lo tienen que hacer ustedes de manera muy cuidadosa, pero vamos a hablar de esto, del contenido del instructivo. Una de las cosas muy importantes que quiero destacar de la información que aparece aquí es que las asignaturas obligatorias de todos los semestres, que van disminuyendo conforme avanza la carrera, cuentan con una sola clave. Cada materia tiene una clave, ¿no? Si ustedes tienen a la mano o pueden revisar su inscripción, ¿no? El documento donde están los datos de su inscripción, ahí les aparecerá, por ejemplo, que la clave de iniciación a la investigación histórica 1 es 3120. Y cuando cambiamos a iniciación a la investigación histórica 2, la clave cambia también a 3220, ¿no? Entonces, sus 5 materias obligatorias tienen cada una clave distinta, y las que tienen dos partes, la parte 1 tiene una clave y la parte 2 tiene otra clave, ¿no? Es muy importante que recuerden esto, porque en el momento de la inscripción ustedes tienen que tener a la mano las claves que van a inscribir. Todas sus materias obligatorias, aunque ustedes tienen reservado el espacio, digamos, en los cupos, necesitan introducir la clave de la materia o elegirla, ¿no? Y cada uno de ustedes está asignado a un grupo, ¿no? O asignado a un grupo. Entonces, tienen que poner la clave de la asignatura y el grupo en el que están inscritos hasta ahora, ¿no? Como saben, tenemos 6 grupos, bueno, son 6 grupos de primer ingreso, y entonces, bueno, ustedes tienen ahí asignado. Esto es para el caso de las asignaturas obligatorias. Para el caso de las asignaturas optativas, que es donde suele complicarse mucho el entender cómo funciona, es a donde vamos a entrar en detalle con Luis Enrique. Ahora, quiero también decirles, aquí está, ¿no? La hoja en la que están las claves. Que les recomendamos mucho que hagan esta tablita de claves y grupo a mano o en su computadora, donde la quieran hacer, pero que la tengan ahí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a entrar al sistema para inscribirse, el sistema solo les muestra la clave y los grupos, no les muestra ninguna información, no les muestra ni horario, ni profesor, ni nada. Entonces, si ustedes no tienen bien correcta esta información, no van a poder inscribirse de manera correcta a los grupos que les corresponden. ¿Puedes pasar a la siguiente, Luis Enrique? Esta es la página donde ustedes se van a inscribir de ahora en adelante, ¿no? Esta galileo.filos.unam.mx es la página de servicios escolares, ¿no? Estos trámites se llevan a cabo en esta página. Aquí está la información general, ¿no?
durante la semana que les corresponde, el día que le corresponde a ustedes, empieza a correr desde las 9 de la mañana y hasta las 8:30 del siguiente día. Es decir, tienen casi 24 horas para poder hacer el trámite de la reinscripción. Para, para poder hacer esta reinscripción, es importante que en esta página ustedes ubiquen las distintas secciones. Hay una que dice alumnos y aquí lo que tenemos es varias cosas. Por un lado, pues el enlace a donde tienen que inscribirse, pero para inscribirse van a necesitar utilizar un NIP. Ese NIP lo pusieron ustedes mismos y ustedes mismas cuando, digamos, iniciaron, ¿no?, su trayectoria académica en la facultad. Si no lo tienen apuntado, necesitan entrar a recuperar NIP. Y si lo tienen, necesitan entrar a esta sección que dice validar NIP para que prueben que funciona. Porque si no, el día de la inscripción, si no lo tienen claro y no lo tienen apuntado y no lo han recuperado, no se van a poder inscribir en ese momento. Entonces es muy importante que lo primero que tienen que hacer es identificar dónde está ese NIP, si lo tienen apuntado en algún lugar, y si no, recuperarlo. En la información que les hicieron llegar de servicios escolares hay un instructivo donde se indica cómo recuperar el NIP, ¿no?, o si llega a fallar el NIP que ya recuperaron, con quién y cómo se tiene que solicitar. Les recomiendo que esto es lo primero que hagan, esta cosa del NIP, porque si no, no vamos a poder avanzar en la reinscripción. En esta página además hay otro tipo de información. Si se fijan hasta arriba dice calendario escolar, es decir, cada semestre este consejo técnico del que les hablé al principio aprueba un calendario donde aparece pues las semanas de reinscripción, cuándo inicia el semestre, cuándo se termina, cuando tenemos el periodo de exámenes, de calificaciones, los días festivos, las vacaciones, etcétera, ¿no? Pero es también, digamos, información básica para quien está cursando en la facultad, ¿no? Saber cuáles son las fechas en las que inicia, termina el semestre, en las que hay que estar atento para reinscribirse, etcétera. También tenemos, digamos, otras secciones, ¿no?, que tienen que ver con la programación y los horarios de cada carrera, que esa parte también la van a tener que consultar ahora. También pueden obtener su comprobante de inscripción. Hay otro tipo de información ya para quienes ya se van a titular, etcétera. Entonces, este sitio, ¿no?, de galileo.filos.unam.mx es, pues digamos, la página básica para las cuestiones administrativas. ¿Podemos avanzar, Luis Enrique? Bueno, nada más antes de darle la palabra a Luis Enrique, les comento que su plan de estudios, que es un plan de estudios que se aprobó en el año 99 y que ahora tiene por nombre Plan de Estudios 2021, y ahora les explico por qué. Consta de 52 asignaturas, 26 de las cuales son obligatorias, sumando, por ejemplo, en primer año ustedes van a cubrir 10 materias obligatorias, ¿no?, y así van a ir avanzando, y 26 optativas. Ahora, este plan de estudios tiene este año 2021 porque es el ciclo escolar en el que se aprobó que todas las licenciaturas, todo el alumnado de las licenciaturas curse una asignatura que, como ustedes saben, es resultado de un movimiento estudiantil y, bueno, de un movimiento pues a una escala mayor, y que la UNAM decidió, y en el caso de la facultad, establecer una asignatura obligatoria que no tiene créditos y que tampoco impacta en un promedio escolar, pero que es obligatorio cursarla y que es una materia que está dedicada a el tema de género y también de ética, ¿no? Entonces, de esta asignatura es un semestre a lo largo de su carrera. Hoy, por ejemplo, en la mañana se nos informó que hay ya 29 grupos para inscribir esta asignatura. Ustedes la van a poder cursar
pueden incluso intentar inscribirla en segundo semestre, etcétera, ¿no? Entonces, a estas asignaturas haría falta esa otra asignatura obligatoria que es necesario cursar a partir de 2021, ¿no? Es decir, desde la generación anterior a ustedes. Y, ¿qué más? Déjenme ver si no se me va algo. Creo que no, creo que de momento esa es la información general sobre un poco cómo funciona la facultad. Y les voy a decir algo que creo que voy a repetir varias veces en esta reunión y en las reuniones que tenemos durante el día, que es, es necesario que conozcamos la información de primera mano, ¿no? Es decir, que busquemos la información en las páginas institucionales. La facultad tiene una página en donde se aloja también la sección de la carrera de historia, donde están los planes de estudio, donde está la información general, ¿no? No solamente eh, la académica propiamente, ¿no? Sino también hay información importante sobre actividades de otro tipo, actividades recreativas que ofrece la facultad, la universidad. Hay una serie de programas de los que les voy a hablar más tarde, pero que es muy, muy importante que siempre, siempre acudan a revisar la información en las páginas institucionales. Y una vez que la revisan, si tienen dudas, entonces pueden escribir a la coordinación, que es, digamos, como uno de los primeros espacios, ¿no?, de contacto. Y para el ámbito más académico, ¿no?, de problemas que puedan tener, pues, con algunas materias, con cualquier cosa de ese tipo, que lo pueden hacer también con sus tutoras, ¿no? Entonces, es también, y no digo que no, ni no se contrapone, importante escuchar a compañeros o compañeras que conozcan, ¿no?, que les puedan dar consejos o que les puedan decir, ¿no? Que les puedan dar como algunos tips, etcétera, ¿no? Para llevar a cabo su carrera. Y eso es importantísimo, porque nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de semestres avanzados pues tienen ya un conocimiento un poco más amplio sobre la facultad, sobre cómo funciona la parte administrativa y sobre la carrera. Pero es importante que como historiadoras e historiadores contrastemos la información. Y para eso tenemos las páginas institucionales. Entonces, les voy a pedir que siempre, siempre tengan presente que está esa información allí, hay que buscarla, ¿no? Y creo que es un buen entrenamiento, yo creo, para nosotras como investigadoras y como investigadores que vamos a convertirnos en historiadoras, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Sin más, pues le doy la palabra a Luis Enrique para que les ponga los ejemplos más claros de lo que yo les dije sobre el tema de la reinscripción. Y si quieres, yo me ocupo de admitir a quienes estén llegando y de revisar un poquito por ahí el chat por si ya hay preguntas. Ahora sí, buenas tardes. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar, voy a hablar un poquito sobre la forma en que es necesario inscribirse y cómo utilizar las claves a partir de aquí. Como les decía la doctora Adriana, a partir del 17, bueno, de esta semana que viene de reinscripción, a ustedes les va a tocar inscribirse hasta el octavo semestre. Entonces, es muy importante que vean, vayan entendiendo vayan revisando cómo utilizar sus claves. Este plan de estudios ya es un poco antiguo, aunque, bueno, un poco, son 20 años, pero es muy bueno, ¿eh? No, o sea, que está muy padre, las va y los va a formar súper bien. Y como decía la doctora, solo se actualiza como plan que ahora se llama Plan 2021 porque entró la materia de género. Si ven, las obligatorias, ahorita se los voy a mostrar, las obligatorias solamente tienen una clave, una solita. Entonces ahí nunca prácticamente hay problema para inscribir. Si esa clave se reprueba, por ejemplo, alguna de primero, de segundo, de tercero, obligatoria,
si se reprueba, entonces para poderla pasar en ordinario otra vez, o sea, cursarla otro semestre, o para meterla en extraordinario, se usa la misma clave. Y ahí sí nunca hay problema. Pero la cuestión son las optativas. Si ven, el plan de estudios está diseñado para que tengan ustedes 26 optativas, o sea, la mitad de las materias son optativas. Y estas optativas, de alguna forma, ustedes las eligen. Entonces, el plan fue aceptado, la vida era bella en el 2000, en año 2000, y cuando se regresa de la huelga se pone en práctica y no se sabía cómo manejar la cuestión de las claves optativas. Y entonces empezaron a hacer matemáticas, física, química, hasta que encontraron una posible solución, pero la solución se volvió muy compleja. Entonces es muy importante, por eso queremos también darles esta plática para que vayan aprendiendo cómo usar esas claves. El gran problema entonces son las claves de las optativas. Ahorita les envié un folleto, un folletito que creo que también se los enviaron por correo el licenciado Astorga, para que vean dentro de este folleto está el ritmo en que el plan de estudios les propone seguir la carrera. Como dijo la doctora Adriana Álvarez, no hay seriación, o sea que si ustedes reprueban una materia de primero, por ejemplo, una obligatoria, sí se pueden inscribir a una de segundo. No hay seriación. No siempre es recomendable en esto. O sea que, por ejemplo, si esperemos que no, ¿no? O sea que esperemos que no. Pero si alguien reprobó comentario de textos 1, ahorita, en la próxima semana, sí puede inscribir, aunque reprobó la 1. Ahora, lo que se sugiere es que, por ejemplo, si comentario de textos la tomaron prácticamente todo el semestre, pero al mero final, ay, no pude, tuve problemas de trabajo, no hice el examen y tengo un EP o un 5. ¿No? Entonces, en realidad, en cuanto a formación y sus conocimientos, sí daron toda la materia, aunque pues, al final no la aprobaron. Entonces, ahí sí se recomienda que o sea, si quieren, que inscriban comentario 2. ¿Por qué? Porque a nivel de formación y de conocimiento sí lo tienen el semestre 1, entonces no va a haber problema con. Pero si en algún momento empezaron el semestre y comentario la tuvieron que, o cualquier otra obligatoria, la tuvieron que abandonar por razones de trabajo, personales, de salud, la tuvieron que abandonar al principio, entonces ahí no tienen el conocimiento previo y si se inscriben a comentario 2, pueden tener muchos problemas porque no tienen la parte 1. Pero bueno, de todas maneras, sí pueden inscribir las partes 2 de las obligatorias porque no hay seriación. Nada más rapidísimo entonces, como ahorita ya transitaron el primer semestre, ustedes tuvieron 5 obligatorias y una optativa. El siguiente semestre viene igualito, 5 obligatorias y una optativa. ¿Sale? Ok, en este caso, les explicaba la doctora, tienen asegurado su lugar en el mismo grupo y el mismo horario que acaban de transitar, o sea, que acaban de tener. ¿Por qué insistir en esto? Porque el gran problema que teníamos hace años es que siempre empezaba, ahorita lo van a ver, los alumnos de octavo semestre siempre empezaban a inscribirse primero. Y entonces, ahorita lo van a ver, en octavo es una obligatoria, pero 5 optativas. Y entonces los de octavo entraban el primer día, inscribían optativas, inscribían las obligatorias, y cuando llegaba el segundo semestre, no había lugares obligatorios. O sea que comentario 2, iniciación 2, introducción a la historia, ya no tenía lugares. Llegaban los de segundo y no tenían nada. Entonces lo que logramos hacer es poner un candadote y no permitir que ninguna generación se inscriba en las obligatorias de segundo hasta que se inscriba.
La única forma en que lo logramos es que pasen con el mismo profesor o profesora en el mismo horario de primero a segundo. O sea que, ni modo, o sea que a veces les fue mal en la clase o estuvo medio difícil y todo, pero hagan el esfuerzo y vuélvanse a inscribir, porque no va a haber forma de meterse, en este que les toca el próximo jueves, no hay forma de inscribir en otro grupo, porque los del otro grupo también tienen asegurado su lugar, entonces no se pueden pasar de horario o de día obligatorias. Entonces, hagan el esfuerzo y se los hijos o los que hayan decidido de obligatorias, ¿qué les corresponde? O sea que, recuerden, si les tocó el grupo 1101, pues ahora es el grupo 001, si tocó el 1103, ahora es el 003 y la clave que corresponde. Ahora, a partir de tercer semestre, que ya va a ser en agosto para ustedes, ahí ya no hay ningún... Ahí a partir del tercero ya van a poder inscribir lo que quieran, claro, que haya lugar en la materia. Entonces ya se van a poder inscribir a las de obligatorias y optativas y el turno desaparece. Ven que ahorita están en turno matutino, turno vespertino, pues el turno desaparece. Ustedes van a poder inscribir a partir del tercer semestre final, van a poder inscribir todo en la mañana o van a inscribir todo en la tarde o lo pueden hacer mixto. Es muy común, bueno, las alumnas y los alumnos que pueden, es común ver que están todo el día. O sea, que tomaron unas en la mañana y unas en la tardecita, y entonces están todo el día en la facultad tomando porque ya no hay turnos. O sea, que pueden inscribir en la mañana y en la tarde o hacer un turno en la mañana o uno vespertino. Bien, entonces vean, en tercer semestre ya bajaron las obligatorias. Las obligatorias ahora son 4 y ahora son 7 materias. Ahorita tomaron 6, el segundo semestre son 6, pero ahorita en tercero ya van a ser 7. Entonces vean cómo bajó una obligatoria y aumentaron las optativas. Entonces son 4 obligatorias, 3 optativas. Ahora quinto semestre tercero y cuarto, 4 obligatorias, quinto y sexto, 3 obligatorias y aumentaron las optativas. Luego, séptimo y octavo, una obligatoria, que es el seminario, y todas, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, esta es la propuesta que el plan de estudios hace para que transiten la carrera, que en esta secuencia. Ahora, como no hay seriación, si de repente hay algún problema, pues pueden inscribir otro tipo de materias, o sea, como que adelantar un poco en algunas, en caso de optativas, y el sistema no les va a causar problema para inscribir. Muy bien, aquí está la cuestión de las claves. En este caso, ya está el horario, no sé si ya lo vieron, ya está el horario en la página de internet. Este es el horario de hace un año. Ejemplo, Historiografía de México 1, que ahora la 2 tiene solo una clave. Ahora va a ser la 3223, ¿no? O sea, cambia nada más aquí el numerito, 3223, Historiografía de México 1. Así van a cambiar todas las claves de las obligatorias. Les toca inscribir la semana próxima. Pero vean las optativas. En una optativa, que en este caso es Historia Antigua, tiene 4 de este lado, que se llaman de subaria, y tiene 4 de libres. Y entonces aquí es donde les decía que no sabían cómo resolverlo y lo resolvieron así. Pero al poner 8 claves para un solo grupo, fue que inició todo el desorden, porque causa muchos problemas a las alumnas y alumnos en el momento en que van a inscribir las optativas, porque son 8 claves y es muy fácil equivocarse. Entonces les voy a ir explicando cómo pueden utilizarlas, ¿no? Entonces los horarios en internet, ya lo dijo la doctora, y vean, una sola clave para iniciación, también Inicios tiene una sola clave, introducción, ahora introducción ya no van a tener geografía e historia en lugar de esta materia, pero también tiene una clave. Vean, historiografía una clave,
Es lo mismo para las dos, nada más cambia aquí, por ejemplo, 3621, 3622, y aquí están las optativas. Estas claves, las 8 claves que ven aquí, se pueden usar como grupo. O sea que para el grupo de Ramírez Batalla, del doctor Ramírez Batalla, que es el 1, podrían usar para ese grupo cualquiera de las claves. Y se vuelve un poco complicado. Y vean, aquí siguen, estamos en historia moderna o medieval, las de arte también tienen 8 claves, y él acabó ahora área de teoría. O sea, como para, ¿por qué a mí? 12 claves. Y entonces uno quiere así como que, pero bueno, es fácil, o sea, futbolistas se mentalizan y dicen, a partir de ahora voy a controlar mis claves y nadie me va a vencer, no van a tener problema al inscribirse, pero sí hay que ser disciplinadas y disciplinados un poquito en esto del control, que ahorita lo voy a explicar. ¿Cómo administrar las 26 claves activas? A ver, voy a enviarles ahorita en el chat, ya se los envió creo el licenciado Astorga, pero ahorita les voy a subir al chat la tabla para el control. Ok, creo que ya subió. Esta tabla que están viendo, se las acabo de subir al chat. Vamos a ver primero el primer bloque. Vean que en este caso, lo que dice claves de optativa de subárea, vean que son como dos grupos. La subárea 1 son como dos grupos de conocimiento histórico, que sería historia universal de historia antigua y historia universal, pero del periodo medieval. La subárea tiene dos también, historia moderna, que en bruto, aunque no, los procesos históricos no son así, historia moderna la vamos a tomar desde el fin de la Edad Media, o más o menos del descubrimiento de América, va a empezar la historia moderna hasta la Revolución Francesa. Y hasta la Revolución Francesa y contemporánea va a ser de Revolución Francesa al día de ayer o al día de hoy o hace un minutito, o sea, es la historia contemporánea. Vean entonces que hay estos 4 bloques de historia, de conocimiento histórico, de área de conocimiento histórico. Para México es la subárea 3, que va a tener México antiguo, es todo México hasta el momento del contacto con los españoles, y luego los 3 siglos de colonia. Y entonces la subárea 4 es México moderno. Para nosotros aquí se desfasa con la historia universal. Para nosotros México moderno es siglo XIX, México siglo XIX. Y para México siglo XX será, para México contemporáneo es siglo XX hasta hace un minuto, ¿no? O sea que historia contemporánea es hasta el día de ayer o ahorita. Vean que todas las subáreas tienen historia del arte. Si lo ven, la subárea 1 tiene materias de arte antiguo, tiene también materias de arte medieval y así, arte moderno, arte contemporáneo universal, y luego arte de México prehispánico, arte colonial, etc. Vean hasta abajo, hay una área de teoría. Si ven el folleto al rato, que lo lean con calma, estas 2 materias se recomienda que las tienen en 7º y 8º, o sea que al mero final. Las pueden meter antes, pero lo más recomendable es que las inscriban una en 7º semestre y una en 8º semestre. Y vean, aquí es donde empieza a complicarse un poquito. Ustedes están obligadas y obligados, entre comillotas, pero gracias, ni modo, a tomar 4 asignaturas de la subárea 1. O sea, algo de antigua o algo de medieval. Están obligadas y obligadas a tomar 4 aprobar 4 materias de historia moderna y contemporánea universal.
pero 4. Ahorita vamos a ver cómo las pueden meter. Luego, 4 de antigua y colonial, 4 de México moderno, o sea, México siglo XIX y México contemporáneo, y están obligadas y obligados a 2 de optativa de área de teoría. Ahora, ¿dónde estriba la cuestión de la optativa? Porque pues, si es optativa es porque podría optar por ella, o sea, tener una decisión. Es que para historia antigua, por ejemplo, en esta, historia antigua, donde está este grupo de 4 claves, para historia antigua hay ahorita 7 profesores y profesoras con 7 temáticas distintas. Hay historia de Roma, historia de Grecia, historia prehistoria, protohistoria. Para historia medieval hay también 7 grupos distintos, donde ahí es donde ustedes tienen que tomar a fuerza algo, pero pueden elegir entre 7 grupos con temáticas distintas sobre historia medieval, ¿no? Entonces vamos a ver, de México antiguo es lo mismo, hay que tomar algo de México antiguo o de México colonial, pero ustedes van a poder elegir entre los profesoras y profesores y las temas. Bueno, entonces vamos a ver, hay 2 bloques en la hoja y aquí el gran problemilla o la posible solución para el gran problemilla es que ustedes impriman esta hoja y casi tatuada cuerpo la tengan todo el semestre. O sea, esta hoja sí lo logran muchos alumnos, a la coordinación. Y la desdoblan y está así toda rotita, mugrosita, o sea, como que un documento del siglo XVI, pero ahí están marcadas todas las claves, o sea que muy bien. La idea es que ustedes la impriman y cuando aprueben una optativa, ustedes tachen qué clave ya está aprobada. ¿Por qué? El sistema el sistema de inscripción no es muy bueno, es el de internet, ha avanzado mucho estos años, pero todavía tiene algunos pequeños errores. Entonces, una de las condiciones, nunca jamás en la vida metan por segunda vez una clave que ya está aprobada. Por ejemplo, aquí si están en historia antigua y utilizaron la clave 406 y ya la aprobaron, o sea que ahorita vieron su historial y ya está aprobada, entonces hay que tacharla para nunca jamás volverla a usar. Pero por eso hay que tacharla, o sea que se ve un poco primitivo, pero es que cuando ustedes estén en quinto o en sexto, aunque sí son historiadores y se supone que debemos tener buena memoria, entre claves siempre falla. Y entonces, ¿ya la metí? No la metí. Y ya están en inscripción, ¿no? Y entonces, ¿la metí? ¿No la metí? Pues no tengo la menor idea. Y entonces meten la que les aparece en el horario y resulta que ya estaba aprobada y ustedes no se acordaban porque no vieron esta tablita. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema tiene este pequeño error. Sí les acepta la inscripción de la aprobada. Y entonces ustedes van a ver en su tabla de inscripción, sí, historia antigua 406. Pero al de que ustedes ya están, mi clase está fabulosa, y mira la facultad, y entonces la vida es bella, pero al mes el sistema compara sus claves y cuando vea compara las bases de datos y cuando vea que la 406 ya está aprobada, se las va a arrancar de la inscripción, pero no les avisa. O sea, la alumna y el alumno da cuenta que ya le quitaron esa inscripción. Entonces, cuando llega el fin del semestre y el profesor o profesora va a calificar, resulta que no está en lista final. Y entonces, maestro, es que yo sí me inscribí. Pues sí, pero no apareces. Y entonces cuando ya estamos en la coordinación, resulta que ya estaba aprobada y el sistema se los arranca. Eso es importante que marquen siempre las que van aprobando y cuando se vayan a inscribir, cada vez que viene la reinscripción, vean la hoja y ¿cómo se llama? Si ya estaba tachada, ya no la usan la siguiente. Por ejemplo, si ustedes ahorita acaban de aprobar historia antigua, que es la 406, por ejemplo, y ya la aprobaron y quieren seguir con su profesora o profesor de historia antigua para la segunda parte, la del semestre 2, entonces van a escribir la 413.
Pueden inscribir cualquiera de estas 3 que sobran, pero por cierto orden meterían la 113 y prueben al final del semestre la tacha. Y entonces así tendríamos el control de, del control de las claves. ¿Por qué es importante esto? Porque si el sistema, vean, la clave que ya estaba inscrita, perdón, registraron la clave que ya estaba, bueno, el sistema se las arranca, no se dan cuenta. El maestro al final quiere, el maestro al final quiere calificar. El maestro no puede, entonces se quedan sin calificación. Y entonces tienen que ir con el maestro, maestro, por favor, guárdeme la calificación para el semestre, por favor, usted quiere. En el EA próximo, o sea, en el primer periodo de extraordinarios del siguiente semestre, puede usted calificar, pero los profesores y profesoras no están obligados o obligadas a guardar calificaciones. O sea, es que es su hermoso corazón que dicen, está bien, no te preocupes, te la guardo. Entonces tú te inscribes en el EA y, ¿cómo se llama? Y yo te califico. Pero hay profesores que no lo hacen. No quiero decirles cómo estará su corazón, pero dicen no. Si no te inscribes, ni modo. Y entonces esa calificación la pierden y van a tener que recursar otra cosa para cerrar la subaria. Es complicado, por eso si no se equivocan y siempre meten una clave aprobada, o sea, una clave que sí pueden usar, no van a tener ningún problema. Entonces, vean, aquí la muestra es el horario, que ahorita está en internet, aunque este es del semestre pasado, del año pasado. El horario lo van a ver, ahí están las claves y su hoja de las claves que les acabo de mandar tienen lo mismo, ¿no? Tienen lo equivalente y, a ver, voy a tratar de avanzar. Igual, por ejemplo, historia medieval, aquí están las 8 claves y aquí van a ver las 8 claves. Muy bien. Y el grupo es el que van a ustedes a anotar, como decía la doctora al principio, lo que ustedes anotan es en una hoja antes de inscribirse, antes de meterse al sistema, en una hojita van a escribir qué clave van a usar y ya vieron, por ejemplo, que la 406 no deben usarla, 413 y el grupo 005, por ejemplo, con doctor, o el 0021 con maestra Paredes, pero nada más clave grupo, luego clave grupo, hasta que tengan sus 5, 6 o 7 materias que van. En este caso, para el segundo semestre se recomienda que metan 6, nada más. Porque lo que les digo, doctora, es que cuando entran ustedes a inscribirse, nada más les va a pedir la clave y luego les muestra los grupos, pero no dice horarios, no dice. Entonces, si ustedes no hicieron su tablita antes, en el momento en que se inscriben, se puede haber errores. Otra cosa que es útil, ojalá y todos y todas puedan hacerlo, es que impriman el horario justo en el día en que se van a inscribir. Todo el horario, o si no, por lo menos las optativas de segundo. ¿Por qué? Porque a veces en este caso es posible que les pase en las optativas. Recuerden que ahorita tuvieron 5 obligatorias y una optativa. Aquí el problema de la optativa es que la optativa sí no tiene el lugar. Las otras sí, ustedes van a encontrar lugar en el grupo 3, si están en el grupo 3, van a encontrar lugar en el grupo 21, en las obligatorias, van a encontrar lugar 21. Pero en la optativa, la optativa sí está libre, está abierta. Entonces es posible, por desgracia, porque ni modo así se diseñó el plan de estudios, digo porque no había tanta población hace 20 años, que cuando entren a inscribir su optativa, es posible que no aparezca el grupo. Y si no aparece el grupo, es que ya se llenó. Y ahí entonces, pequeño, gran problema. Entonces, tienen que hacer bien su tablita y tener el horario al lado, porque si dicen, bueno, no está historia antigua la que yo quiero, pero me aparecen otros grupos. ¿Qué grupos son? Y entonces voy corriendo al horario, veo historia antigua, veo me queda, y si me queda, pues se inscribe. Está un poco triste y un poco difícil porque pues van a entrar con otro profesor o profesora a otra materia que no tomaron la primera parte.
el problema que ahorita tenemos es que, que no existía antes de la pandemia, ¿eh? Que el regreso, que lo va a platicar un poco más la doctora al ratito, el regreso a las aulas implica que no se llene físicamente los salones. Y esto nos metió en un gran problema. ¿Por qué? Porque si ya están inscritos, por ejemplo, 30, ¿no? Y entonces el salón era de 35. Y entonces, cuando un alumno o una alumna no encontraba lugar en su optativa, pues va con el maestro y le dice, ay, maestro, por favor, no pude inscribirme, ya ve que yo saqué 10 con usted el semestre pasado y me gusta su materia. ¿Me puede permitir entrar de oyente? Y usted me califica en extraordinario hasta el final. El extraordinario no les hace daño, al contrario, les hace mucho bien, digo, porque pueden adelantar. Usted me califica al final del semestre y la mayoría de profesores decíamos que sí, no te preocupes, pero porque había 5 lugares en el salón y entonces ahí se meten, van entrando los oyentes que van a ser extraordinarios. El gran problema ahorita es que no se deberían, al regreso en febrero, no se deben llenar los salones. La idea es que los alumnos se puedan distribuir un poquito separados. Y entonces va a haber muchos profesores que no van a aceptar oyentes para extraordinario. Entonces, ni modo. Va a ser para este semestre, si ya en agosto empieza el año escolar, se soluciona o se maneja mejor, hay menos peligro por la pandemia, entonces ya se podrán utilizar los salones al 100%. Por eso aquí el problema es, si ustedes no encuentran lugar con su profesor, tendrían que decidir tomar otra materia, otra optativa con otro profesor o profesora para este segundo semestre. No tiene que ser forzosamente antigua. O sea que si no encuentran lugar con el maestro Esquetino, que estaban con él y quieren seguir con él y no encuentran, no le inscriben en ese momento o buscan otra de, por ejemplo, Historia Antigua de México, o pueden tomar algo de medieval o algo de colonia o de México colonial, pero siempre van a tener el problema de que es la parte 2. Entonces, se tiene que echar muchas ganas, porque no tuvieron la parte 1. Entonces, pues si se inscriben, pues llegar y decirle oye, a las compañeras o compañeros, tienes las lecturas del semestre pasado, dame algunas, yo me ponga al corriente, pero bueno, ni modo. Entonces, recuerden, tienen que anotar clave y el grupo, y si no encuentran el grupo que quieren, es que ya se llenó. Ya habría que ver el horario en ese momento para ver si pueden inscribir otra materia. Bien, miren, este alumno o alumna ya pasó, aprobó, se aprueba de 6 a 10. Esperemos que no saquen 6, pero bueno, ya. Si sale un 6, es de 6 a 10. Bueno, si salen un 6, ni modo, pues está bien, pero bueno, hay que echarle ganas. Y este alumno, este semestre, segundo semestre, va a utilizar la 413. Cuando la 413 la apruebe, la debería tachar para que en el tercer semestre o cuarto no vaya a meter una que ya está aprobada. No se debe usar una clave que ya está aprobada o que está inscrita en el semestre actual, ¿no? Que les digo, sí se las va a aceptar, si está mal inscrita, les va a aceptar el sistema, pero luego se las arranca de la inscripción y los alumnos no se dan cuenta. Vean, vamos a ver rapidísimo, ya vamos terminando con este bloque. Vean este ritmo que está tomando. El alumno o esta alumna ya está transitando sus obligatorias, ¿eh? O sea que esas no hay problema porque nada más tiene una clave y si la reprueba, pues hay que repetir hasta que la apruebe. Pero en optativa, vean, este alumno o alumna ya tomó 2 de antigua y 2 de medieval. Vean, este diseño de acá de moderna no es muy recomendable, pero también lo pueden hacer. Esto es interesante, pero no se confíen, ¿eh? Les voy a dar un pequeño secreto. Nadie les va a revisar qué estudiaron en las optativas. Por ejemplo, este alumno en la subárea 2 estudió una de moderna, o sea, una de historia moderna universal, una de historia contemporánea, una de arte moderno y una de arte contemporáneo. No hay problema. O sea, que no hay problema administrativamente porque nadie les va a decir, oye, ¿y tú por qué estudiaste esto? ¿Cómo se te ocurre? No, lo que quieren.
pero lo más recomendable para su formación como historiadoras e historiadores es que transiten, o sea, que tomen materias de todas las áreas de conocimiento histórico. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tienen historia antigua, es muy buena idea tomar 2 de historia antigua universal y tomar 2 de medieval. Y entonces, a nivel de su conocimiento histórico y de cómo trabajar fuentes, de cómo elegir fuentes secundarias, o sea, historiografía, pero si son científicos, cuáles libros no son, de Wikipedia no, estos artículos sí, metodología y conocimiento histórico, es bueno, es muy útil, perdón, que tomen historia antigua 2 y historia medieval 2, si se puede. Luego, que tomaran 2 de moderna, o sea, 2 de finales de la Edad Media hasta Revolución Francesa, historia contemporánea, que tomaran 2 también. Entonces, aquí en realidad, estos taches no estarían, sino estarían acá arriba. Pero, y ya cuando ustedes están yendo al final de la carrera y les interesa historia del arte, porque se van a ir, por ejemplo, a la maestría historia del arte, o se quieren especializar, entonces, como a la mitad o final de la carrera, podrían regresar ustedes a tomar las de arte. Incluso se pueden tomar con las libres de este lado, que al ratito les voy a explicar. Vean, entonces, aquí está. Miren, este alumno, que no se recomienda mucho, pero bueno, miren cómo tomó, ya la terminó, ya la cerró. O sea, el sistema le está pidiendo 4, que tiene que aprobar 4, y este alumno ya aprobó 4, ya las tachó, ya sabe que no debe meter más y ya puede ser feliz. No debe meter más. En la subaria 2 ya la cerró también, ya tiene 4. Entonces ya se despreocupa, ya tiene 4 aprobadas y ya. De historia colonial tampoco es, o sea que se recomienda mucho, pero puede ser, vean, metió todas las 4, las metió en historia colonial, de conocimiento general, no de arte, sino de conocimiento general, pero no metió nada de México antiguo. Y pues no me interesa México antiguo, hay las piedras viejas y esa vasija ya se rompió, yo qué, para qué, no quiero. Pero en una de esas, cuando les toque al mercado laboral, resulta que les toca asesorar para la creación de un documental donde todo es Mesoamérica, ¿no? O todo es mayas. Ay, yo no tomé nada de México antiguo, ¿qué hago? Digo, sobrevive uno, porque como historiador van a saber cómo investigar y correr. Pero mejor que desde que se están formando tengan ya una idea de cómo se trabajan los temas, las fuentes de cada uno de estos periodos. Entonces aquí no tengo nada de antiguo, está muy bueno que haya tomado 2 de antigua y 2 de México, pero es su elección. Y aquí entonces le faltan 4 de la subaria 4 y le faltan sus 2 de teoría. Y wow, aquí ya terminó. No es cierto, no terminó, le faltan 2 acá. Vean, le faltan 2 de la subaria 4. Esta idea, acuérdense entonces, vamos a tachar para no utilizar las claves. Ya tiene las optativas de teoría, pero le faltan 2 de subaria 4. Ahora, rapidísimo les comento, no tienen que ir forzosamente en ese orden. A veces uno se cuatrapea y, pues ni modo, tiene problemas, reprueba una. El siguiente semestre, pues puede tomar una de antigua, pero también se puede ir a una medieval, aunque esté reprobada esta, o se puede ir a una de México antiguo o de México colonial, aunque siga esta reprobada. Ahí sí no hay ningún problema, pero en algún momento de la carrera tienen que regresar a esta para cerrar esa subaria, ¿no? Ya me cansé. Entonces ahora, libres. En cuanto a optativas libres, rápido, pero esto, vean que está ya cerrada la subaria, pero cuando se va transitando la carrera, pues la vida es bella, pero no es fácil, y entonces a veces uno reprueba o tiene que abandonar la materia, pues en el maestro ya tengo 5, la vida
Bueno, no importa, pero a veces, por ejemplo, en algún momento de la carrera pudieron haber utilizado la 255. La utilizaron y pues no pudieron acabarla y entonces tienen un NP. Como no, si no llevan el control, tienen un NP aquí y siguen avanzando, cierran la subaria con cuatro aprobadas, pero esta sigue con NP, o sea que esta ya la cerraron, y ya está muy bien porque así era, pero esta continúa con NP, la 255, o con un 5. Ahí ya no se puede hacer nada, pero tampoco pasa gran cosa, o sea que el objetivo de la vida es 52 asignaturas aprobadas. ¿Con cuántos NPs fueron? A nadie le importa. O sea, la universidad es tan generosa que pueden meter varios extraordinarios. Pero si la subaria ya está cerrada, esta ya no pueden quitar el NP o el 5, pero no les afecta. La pueden rehusar, antes de cerrarla. Por ejemplo, ya quiero meter esta. Bueno, sí quiero meter esta, pero digo, ay, no, me acordé que tengo un 5 acá. Y ya lo tengo en el historial académico. Mejor ni modo, me voy y me quito el 5. Pero si no, y ustedes cierran la subaria, ya no pueden quitar ese NP o esos NPs. No tengan problemas. Si la ven cerrada, abandonan esas claves, no las vuelvan a... Al final, si por ejemplo se quieren inscribir en el EB extraordinario para quitarse ese NP, el sistema les va a decir, ya no puedes inscribir porque ya cerraste la subaria llena. Y entonces ustedes tomaron una quinta materia, eso sí, aprendieron mucho más, pero no hay dónde poner esa calificación, la pierden. Entonces, recuerden, está la subaria y tienen 2 NPs de esa subaria o 3, déjalos, abandónales, no pasa absolutamente nada. Perdón, rapidísimo. Entonces, optativas libres, estas, cuando vean el folleto que les envié, estas se sugiere que sea séptimo y octavo. O sea, el último año de la carrera, que ustedes tomen estas 8 materias. En séptimo, la única obligatoria es el seminario. La única obligatoria. Y entonces les dice, toma una obligatoria y toma 5 optativas. Eso es lo que les está pidiendo el plan de estudios. Y entonces, entre esas 5 optativas, que son en realidad 10, se pide que se tomen las 8 libres. Vean, las libres, originalmente, el plan de estudios de hace 22 años, 21 años, se diseñó con la idea de que estas últimas, que son las libres, el alumno o la alumna las utiliza para aprender cosas sobre ya el tema que va a utilizar para titularse, ¿no? Entonces, es que a mí me tocó prehispánico o Mesoamérica y yo quiero mi tema de tesis o de tesina, o estoy haciendo mi servicio social en el Museo de Antropología y me quiero titular me quiero titular por informe académico por servicio social. Entonces, la idea era que tomaran las clases, estas optativas sí son totalmente libres, o sea que pueden ser cualquiera que ustedes quieran, pero la idea es ustedes, si voy a tomar, por ejemplo, voy a hacer mi tesis sobre México Colón, que ustedes concentren las 8 claves en el tema de la tesis o tesina. Vean, por ejemplo, esta alumna o alumno, vean cómo escribió. Él fue aprobando 4 de México antiguo y 4 de México colonial. Quiere decir, o es posible que diga, que su tema para la tesis o tesina es justo el momento del contacto, por ejemplo, o sea que la caída del Imperio Mexica o el primer siglo o los 2 primeros siglos del virreinato, ¿no? De Colón y del virreinato. Entonces está diciendo, yo me voy a cargar el virreinato, pero quiero saber qué pasaba en toda esta zona antes de la llegada de los españoles o en el momento del contacto. Vean, esta alumna o este alumno lo que está diciendo es que posiblemente su tema va a ser medieval o fue medieval. ¿Por qué? Miren, está tomando
4 de medieval al final de la carrera, una de arte medieval, pero también está estudiando historia moderna, historia antigua 3. Entonces, es posible que está justamente, su tema de tesis va a ser los primeros siglos de, de la Edad Media, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, o las invasiones de los pueblos germánicos. En ese momento está el tema de su tesis y por eso está decidiendo tomar este diseño. Ya, por ejemplo, ya para terminar, vean cómo está este alumno o alumna. Es posible que su tema sea México contemporáneo, porque vean, está tomando 2 del siglo XIX de México, 4 de México siglo XX, y está tomando 2 de historia contemporánea universal. Es posible que, por ejemplo, esté estudiando Revolución Mexicana, está justo a la frontera entre el siglo XIX y el XX, es Revolución Mexicana, pero quiere saber qué pasaba en Europa o en el mundo, mientras aquí sucedía la Revolución Mexicana. Por eso es 2 de historia contemporánea universal. Entonces, va a estar tomando unas de México, pero también quiere saber qué está pasando en el mundo mientras aquí pues se están matando en la revolución. Pero una revolución que va a triunfar y luego, bueno, entonces ahí está. Ese es el diseño. Cuando ustedes vean que ya hay, en este caso vean que ya están las 8, aquí faltan 2, pero cuando ya estén las 8, ya terminaron y ahora sí la vida va a ser bella y feliz. Miren, este alumno ya terminó, o esta alumna ya cubrió todas las subáreas y ya tiene aprobadas las 26 optativas. Cualquier duda al ratito nos pone, ¿vale? Gracias. Gracias, Luis. Bueno, yo sé que es mucha información, pero son como ejemplos para que tengan como más claridad, ¿no? Que no sea tan abstracto esta información de las claves. Puedes pasar a la siguiente solo para explicar una última cosa de esta parte y voy a ir directamente a responder las preguntas que nos han hecho. Bueno, como les decía Luis Enrique, las asignaturas se pueden inscribir, ¿no?, en ordinario, es decir, esta inscripción que se hace cada semestre, pero solo se pueden inscribir de esa manera 2 veces, ¿no? De tal forma que si una de las asignaturas obligatorias u optativas, ¿no?, o sea, hablemos de claves, pues, ¿no?, la reinscriben 2 veces y no se aprueba, la forma de aprobarla es a través del examen extraordinario. El examen extraordinario es una posibilidad que se abre para que pues, podamos avanzar en nuestras materias. Ojo, yo sé que muchas y muchos de ustedes proceden del bachillerato universitario, donde los extraordinarios se pagan, monetariamente se pagan, ¿no? Y donde hay una guía que es para la materia, para todos hayan reprobado esa materia. En la facultad esto no es así. Uno, el extraordinario no se paga, no tenemos que ir a las ventanillas a pagar. Se abre la convocatoria de extraordinarios 2 veces al semestre. Ustedes pueden meter cada semestre máximo 2 extraordinarios, por lo menos durante los primeros años de la carrera. Cuando ya tienen muy avanzados sus créditos, pueden meter hasta 6, pero ahora no están ahí. Ustedes van a poder meter 2 extraordinarios cada semestre. Puede ser uno en la primera convocatoria del semestre y uno en la segunda, o los 2 en la primera o los 2 en la segunda, pero solamente 2. Y no hay un número de veces limitada para el extraordinario. Ustedes lo pueden presentar cuantas veces sea necesario para aprobar esa asignatura. Entonces, bueno, ahí ya tenemos claro eso. Y puedes pasar a la siguiente diapositiva. Esto ya se lo explicó Luis Enrique, pero bueno, vamos a insistir en eso porque seguimos recibiendo correos con mucha angustia de su parte, porque ¿qué pasa si tengo un NP o un 5? ¿No? Si tienen un NP, como ustedes saben, significa no se presentó o no presentó la asignatura, que normalmente eso es lo que se está utilizando a lo largo de, por lo menos en este periodo particular, ¿no?, de la pandemia. Y si ustedes llegaran a tener una calificación reprobatoria 5,
esa calificación sí promedia, digamos, promedia hasta que ustedes terminan estos bloques de asignaturas que les mostró Luis Enrique y todas sus obligatorias. Siempre va a aparecer en la historia académica, en el historial. ¿Por qué? Porque el historial es un registro de su trayectoria académica. Pues se han reprobado 5 materias, van a aparecer ahí, pero una vez que terminan todo el plan de estudios, cuando ya se solicita un certificado, pues un certificado certifica que aprobaron las 52 asignaturas y certifica cuáles son. Por lo tanto, esos 5, esas CNPs, quedan fuera de ese documento. No se preocupen, no pasa nada, ¿no? Y bueno, si quieres nada más la siguiente, que es el calendario escolar, ¿no? Que creo que aquí está el calendario escolar 2022-2 que les envió la Secretaría de Servicios Escolares. ¿Puedes ampliarla un poquito, Luis Enrique? Hay una cosa que me gustaría comentar rápidamente, que nos han llegado consultas sobre este asunto de alumnos de primer semestre que están pasando al segundo. Y tiene que ver con que en ocasiones, pues a lo mejor la profesora o el profesor cometió algún error al consignar la calificación, ¿no? Esto puede pasar en grupos muy grandes como son los grupos de primer semestre y entonces a lo mejor les pusieron 5 o un NP porque la lista de evaluación pues a veces es muy abigarrada la información y uno puede equivocarse, ¿no? O a lo mejor el profesor confundió su nombre, lo que haya sucedido. Si es el caso, tenemos un primer periodo que aparece en el calendario que se llama, es el periodo de rectificación de calificaciones, ¿no? Que va del 10 de enero al 10 de marzo. Como ven, es un periodo bastante largo. Si es el caso de alguna de ustedes o de alguno de ustedes que aclaran con la profesora o el profesor qué pasó, si habían realmente reaprobado o hubo un error, entonces tenemos este periodo para que eh, la profesora o el profesor haga esa corrección de calificación. Insisto, es una corrección, no necesariamente implica que pues ya no quiero 6 y entonces quiero que el maestro a fuerza me reciba otros trabajos. Eso siempre es, digamos, atribución de la o el profesor, ¿no? Recuerden que también tenemos, la universidad se caracteriza por nuestra libertad de cátedra y entonces no está obligado a hacer este proceso si no hay un error en la calificación, ¿no? En inicio de clases, que como saben es el 1 de enero, y voy avanzando un poquito en algunas de las preguntas que nos hacen. Si ustedes por alguna razón que a lo mejor alguien allí, ¿no? Que tiene trabajo y que no puede ya cursar su materia optativa que cursó en primer semestre, que necesitaría pues cursar otra materia que le quede mejor horario para trabajo. En ese caso, hay una semana que es si se fijan, es la semana después de haber iniciado las clases, que se llama cambios de grupo. Ahí ustedes pueden dar de baja la materia que no poder cursar e intentar dar de alta una nueva materia. En el caso de que nos escribió para preguntarnos esto, lo que le digo es que revise los horarios y vea qué otra posibilidad tiene en los horarios de cursar una materia. Y aquí voy a entrar un poquito muy rápido a decirlo. Este semestre en particular, que vamos a tener el regreso, que es un regreso más bien semipresencial, no híbrido, sino semipresencial, es decir, vamos a ir una semana a la facultad y una semana la vamos a tener como la hemos tenido hasta ahora en línea. Bueno, hay un conjunto de materias del Colegio de Historia que ya aparecen indicadas en el horario, que dice en línea, que se van a mantener en línea, porque son profesores o de edad avanzada o con algunos problemas de salud, ¿no? O que tienen impedimento para acudir a la facultad. Esas materias, todas cambiaron su horario a viernes y sábado, ¿no? Entonces, para quienes no puedan, por cuestiones de trabajo, ¿no? O de traslado, podrían revisar en el horario qué materias de esas tal vez podrían inscribir, ¿no? Siempre acordándose que estamos hablando normalmente de una segunda parte de un curso más amplio, ¿no?
Entonces lo pueden hacer en esa semana de cambios. Luego, bueno, viene esto que decía Luis Enrique, de que les arranca la materia, más bien se depura la información en términos informáticos, y si se detecta, el sistema detecta una clave que ya está inscrita, inmediatamente la desaparece de la inscripción, es decir, depura la información. Y eso sucede en esta semana de febrero, miren. Y ahí ya pueden ustedes tener su comprobante. Luego vienen aquí cuando dicen solicitud de exámenes extraordinarios, se refiere a que uno se debe inscribir también en internet, o sea, en la página de Galileo que ya les mostramos. Ahí es donde deben inscribir el extraordinario. Entonces hay un periodo para inscribirlo y luego un periodo para presentarlo. Y el extraordinario no es que haya una guía para cada materia y que en todas las materias sea igual. Cada profesor y cada profesora determina cuáles son los criterios para aplicar un examen extraordinario. Hay algunas asignaturas que a lo mejor leyendo, haciendo trabajos, entregando reseñas, etcétera, y haciendo un examen se pueden aprobar. Hay otras, como por ejemplo las materias básicas o las materias de investigación, que es mucho más complicado resolverlo de manera autodidacta. Sí, ahí les recomendamos por su formación, ¿no? Y porque a lo largo de los semestres ustedes van adquiriendo una serie de habilidades, van aprendiendo a hacer cosas, ¿no?, que son necesarias para ser profesional de la historia. Entonces, esas asignaturas sí es muy recomendable que las recursen, ¿no?, que puedan asistir a estas materias. Pero pueden también, ¿no?, como les decía Luis Enrique, tal vez encontrar un lugar físico, ¿no?, es decir, un espacio dentro de un salón que ya está asignado a un grupo, y poder aprobar la materia administrativamente de forma extraordinaria. Bueno, y bueno, y aquí tenemos las otras fechas, ¿no? Puedes bajar un poquito. Tenemos la última, el último día de clases, que es el 28 de mayo, y luego viene esto que se llaman periodos ordinarios de exámenes, es decir, son los periodos durante los cuales los profesores nos aplican examen o reciben los trabajos o las réplicas, etcétera, ¿no? Depende cada clase. Y luego tenemos una fecha específica para calificar, ¿no? Que como saben, este semestre se amplió porque hubo unos problemas en el sistema. Eso siempre va a pasar. Si hay problemas en el sistema y no se puede calificar, la universidad está obligada a ampliarnos ese periodo, ¿no? Y ya aparece aquí, por ejemplo, cuándo la reinscripción para el 2023-1, ¿no? Entonces, este es nuestro calendario. Hacia abajo lo que tenemos también es sobre los periodos vacacionales, los días festivos, ¿no? Aquí están los días de asueto y las vacaciones administrativas, ¿no? Entonces, tienen ese calendario que se va actualizando cada semestre, ¿no?, y que tienen que tenerlo a la mano. Puedes pasar a la última, creo que es la última, no sé. Sí. No. Y finalmente, bueno, pues esta es la página donde Galileo, como ven, es la página donde está toda esta información, y hay algo que se llama programación, que es donde aparece las fechas que le toca inscribirse a cada generación. Aquí Luis Enrique señaló historia, y si se fijan, la generación de ustedes 2022 se inscribe el jueves 20 de enero, y ahora ustedes se inscribió el día anterior, ¿no? Y de hecho el lunes empiezan los alumnos que van digamos, más avanzados. Si por alguna razón ustedes no pueden la inscripción, ¿no?, en línea, tienen un periodo al final, ¿no?, que va me parece que es el fin de semana, ahí viene especificado, tiempo durante el cual pueden acceder a la plataforma donde uno se inscribe e inscribirse. Pero, ¿cuál es la desventaja? Pues que ustedes están de alguna manera quedándose con los pocos lugares que hay, porque ya se inscribió todas las generaciones de historia, ¿no? Una cosa importante que les quiero decir es que ustedes tienen 5 veces la posibilidad de acceder a su inscripción, para afinarla, para adecuarla. Por ejemplo, ustedes meten una optativa y luego dicen, no, creo que no me queda bien. Pueden volver a entrar a lo largo del día, la dan de baja y inscriben otra donde haya cupo, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que entren una vez y ya la inscripción quedó ahí tatuada, ¿eh? Hay que leer con mucho cuidado las indicaciones.
Bueno, si quieres dejamos de compartir, Luis Enrique, y me gustaría pasar a responder varias de las preguntas que nos pusieron aquí. La forma en la que está configurado el chat, solo pudieron hacer las preguntas de manera directa, no son públicas, digamos, pero tomé nota de todas. Eh, ¿Qué pasa si la materia de género no la acredité en el primer semestre? Bueno, nadie de ustedes la acreditó porque esa es una materia que tienen que inscribir ustedes, ¿no? Y que la pueden acreditar a partir del segundo semestre. Lo que sí va a suceder es que no pueden egresar de la carrera sin haber cursado materia cuyo nombre oficial es género, violencia y ética comunitaria, ¿no? Entonces, lo mismo que sucede, por ejemplo, con el servicio social, ¿no? Nadie los inscribe, ustedes se inscriben en el momento en el que ya puedan hacerlo, ustedes en el momento, a partir de que tienen el 75% de créditos, pero no lo hacen, no pueden egresar de la carrera, o sea, no se pueden titular, ¿no? Lo mismo sucede con esta asignatura. Y la idea es que se cursen los primeros semestres, que pues un poco lo que se está buscando es intentando cambiar la forma en la que convivimos en los espacios universitarios y eventualmente pues hacia afuera, ¿no? Y entonces es importante que la tomen en estos primeros semestres, pero nadie la ha cursado en primer semestre. Es a partir del segundo que pueden buscar ese lugar. Ahora, ¿qué pasa si no meto la optativa en este semestre? No pasa nada. Ustedes tienen derecho a inscribir hasta 7 materias cada semestre, no más, ¿no? 7 en ordinario. Entonces, lo que puede suceder aquí es que tú podrías a lo mejor en semestres más avanzados, pues inscribir alguna otra materia, ¿no? O a lo mejor hacer una materia en extraordinario. No pasa nada si no tomas la optativa, porque, pues, insisto, puede deberse a problemas pues, de trabajo o una cosa que también está sucediendo es que la carga de trabajo es mucha más de lo que estamos acostumbrados en un bachillerato, pero además a veces se complica un poco porque pues esta dinámica en línea es un poco más compleja. Puedo escribirle a un maestro con el que deseo tomar la materia y pedirle que me acepte en su grupo por cuestiones de trabajo. Ahí volvemos un poco a lo que ya hemos mencionado. Normalmente esto se podía y el profesor pues evaluaba, ¿no? Si, aunque su cupo oficial era, no sé, por ejemplo, de 20, evaluaba si admitía estudiantes que comúnmente se conocen como oyentes, aunque creo que la figura no existe de manera oficial. Y luego estos estudiantes se inscribían en el extraordinario EB para que fueran calificados junto con los alumnos que cursaban. Este semestre, por lo menos, va a ser un poco complicada esa dinámica, por esto que ya les decía. Los cupos tienen un límite, pero además los espacios físicos, los salones, no van a poder ser ocupados al 100%. Entonces, si hay un grupo con 30 estudiantes y el salón es de 30, pues ahí ya tenemos un problema. Entonces, de preferencia, no es que esté prohibido, ¿no? Ustedes se pueden acercar a profesor vía correo o incluso cuando sea la semana presencial, acudir con el profesor o la profesora, pero bueno, evidentemente les vamos a pedir, ¿no? Pues responsabilidad por la salud de todas y de todos. Esto ya era un problema porque, por ejemplo, para temas de sismos o para temas de cualquier otra emergencia que implicara salir de las aulas, pues no era lo conveniente, que hubiese mucha saturación en los espacios. Pero ahora con la pandemia, pues mucho menos, ¿no? Entonces, por supuesto que se les va a pedir, ¿no? Precaución, si el espacio físico da para admitirlos, pues el profesor o la profesora es quien tomará esa decisión, pero sí bajo, digamos que la vigilancia de las medidas y los protocolos para el regreso a clases presenciales. ¿Podemos renunciar a una calificación? No. Ustedes pueden hablar con la profesora o el profesor y a lo mejor, pues, ¿no? Externarle que pues quizá quieren recursar la materia, ¿no? Pero es decisión de la profesora o del profesor modificar esa calificación. Es decir, si yo saco 6, ¿no? O 9, pero yo quiero 10, ¿no? Y le externo mi preocupación a la profesora o al profesor, son los docentes, y las docentes son quienes deciden si esa calificación la cambian, es decir, ponen una NP o no. O sea, pueden intentarlo, ¿no? Pero una vez que ya está
en la historia académica, insisto, si no fue un error, no hay una corrección. ¿Cómo metemos, o sea, cómo inscribimos el taller de redacción? ¿Me ayudas, Luis Enrique, con esa respuesta? Sí, les va a aparecer en el horario, está la clave, es una clave, es así muy distinta a las demás, es una sola clave. Entonces meten esa clave y les aparecerán los 3 grupos y se pueden inscribir a cualquiera, no hay restricción. Y esto sí, esa no da créditos, pero es para apoyo de ustedes, pero la inscriben el mismo día en que les tocan en que les toca inscribir las obligatorias y su optativa. Entonces les va a aparecer un T algo 5. Yo les digo, la clave, a ver, espérenme, para el taller, la busco rápido, se llama TR15 y tenemos 3 grupos, el grupo 1, el 2 y el 3, ¿no? Y hay 3 horarios distintos, pero la clave es TR15, es como les va a aparecer, se los voy a poner aquí a todos. Y bueno, este es un taller que se creó para pues apoyar, ¿no?, la formación complementaria por ahora, ¿no?, para estudiantes, porque como ya se dieron cuenta, en nuestra carrera escribimos mucho y es importante aprender a escribir académicamente. Esperen, me voy para acá arriba donde estaba la pregunta. ¿Dónde voy? ¿Cómo es el proceso para inscribirme a una materia obligatoria que reprobé en el primer semestre? Bueno, ya les explicamos que si tú no cumpliste con el último trabajo, con la última parte de la materia, creo que lo conveniente es que lo plantees con la profesora o el profesor para ver si pudieses completar o hacer trabajo extra para que te califiquen en un extraordinario. Esa sería una opción. Pero si tú cursaste o estuviste en la materia 2 semanas o 3 y luego, pues, por cualquier razón, la tuviste que abandonar, lo conveniente es que la recurses, ¿no? Y que, pues, de preferencia, si es posible, evitar cursar la parte 2, o si vas a cursar la parte 2, pues sí, ponerte al corriente con los conocimientos, ¿no? Eso es a lo que llamamos nosotros la seriación indicativa, o sea, hay que pasar iniciación 1 o comentario de textos 1 para después hacer comentario de textos 2. Administrativamente no hay problema, pero en términos de tu formación sí, entonces eso se recomienda. Ahora, ¿qué pasa con las materias obligatorias? Que las materias que se cursan en primero, en tercero, en quinto y en séptimo son materias de semestres nones que solo se abren cada año, ¿no? Entonces, si tú reprobaste comentario de textos 1 porque nunca fuiste, lo conveniente es que esperes al 2023-1 para que vuelvas a iniciar con esa materia, ¿no? Esa es como la recomendación. Luis Enrique, ya copié casi todas las preguntas aquí y algunas ya las respondí, pero las estoy leyendo para todo el mundo por si comparten estas dudas, ¿no? ¿Dónde inscribimos el idioma? A ver, la facultad tiene, bueno, el plan de estudios implica que ustedes comprueben que pueden leer en una lengua distinta a su lengua materna. No necesariamente tiene que ser una lengua extranjera, pero sí una lengua distinta a su lengua materna. En este caso, normalmente lo que se hace es probar que pueden leer en una lengua diferente, ¿no? Eso lo tienen que hacer y es un requisito de egreso, ¿no? Igual que la materia de género, igual que algunos otros elementos. Entonces, hay varias opciones. Hay exámenes periódicos que se aplican para quienes ya tienen conocimientos de alguna lengua y el examen es de comprensión de textos, ¿eh? O sea, no es de la gramática ni de la pronunciación, no es de todas las habilidades, es de comprensión de textos. Y lo que se busca es que pues ustedes puedan leer textos en otras lenguas sobre nuestra disciplina, ¿no?
Si por alguna razón ustedes consideran que tienen ya esos conocimientos, hay que entrar a la página, hay que buscar la información de los exámenes en la página del DELEFIL, que es nuestro departamento de, aquí les voy a poner el enlace ahorita mismo en el chat. Es un departamento de lenguas que tenemos en la propia facultad y que es quien aplica estos exámenes y se obtiene una constancia. Si no tienen ningún conocimiento o quieren ampliar esos conocimientos, también el DELEFIL ofrece cursos semestrales, ¿no? Pero bueno, esa es una inscripción aparte que ustedes tienen que estar monitoreando. En esa página que les puse allí van a encontrar esa información. De todas maneras, voy a retomarlo. Ahora, si lo que quieren es aprender una lengua, un idioma con todas las habilidades, habría que dirigirse, en el caso de nuestra facultad, a la Escuela Nacional de Traducción e Interpretación, creo que se llama, ENALT, que es nuestro antiguo centro de lenguas extranjeras, que está en el propio campus de CEU, y que, bueno, ahí se ofrecen, no sé, me parece que son como 15 lenguas distintas, y la forma de ingresar ahí es semestralmente. Ingresar por sorteo, ¿no? O sea, uno inscribe su solicitud y se hace un sorteo. Hay pues muchísimas lenguas, ¿no? O sea, como las lenguas modernas, o sea, inglés, francés, portugués, etcétera, pero luego también pues hay, no sé, japonés, chino, ruso, moderno, etcétera, ¿no? Griego, ¿no? Y ustedes pueden optar como estudiantes a los cursos regulares, ¿no? Ahí, bueno, hay unos horarios también y eso es escolarizado, ¿no? Y también, si ya tienen algunos conocimientos, pueden entrar por examen de colocación. Es decir, si ustedes ya tienen conocimientos, hacen un examen y se evalúa en qué semestre irían. Depende de la lengua, es el número de semestres que se cursan, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿A partir de qué semestre podemos solicitar movilidad? Me gustaría hacer materias en la unidad de Geografía Ambiental en el campus Morelos. ¿Se puede? Sí, hay que ver la información hay una oficina de asuntos estudiantiles en la facultad, ¿no? Así se llama. ¿Podrías poner el correo de la ingeniera Adriana Neira? Es quien se ocupa de los procesos de movilidad estudiantil, pero me parece que es en quinto semestre donde se puede hacer ya ese proceso de movilidad. Está muy bien que lo preguntes ahora, porque una de las requisitos que se pide o se exige es ser alumno regular, o sea, no tener asignaturas reprobadas, ¿no? Y por eso es importante que lo vayas viendo. Ahora, de estas materias optativas libres, estas últimas 8 libres, hay 3 asignaturas que ustedes pueden cursar en otros planes de estudios de la universidad, ¿no? En otra facultad, en otra carrera. Y entonces, si el campus de Morelia es ¿no? Entonces, tal vez podrían entrar en este rubro de las 3 asignaturas que puedes cursar fuera de tu plan de estudios. Y eso se puede hacer. Hay que hacer un trámite, pero se puede hacer. Ahora hay alguien que dice, nunca me llegan los correos sobre las actividades y avisos, ¿qué puedo hacer? Bueno, depende de qué actividades y qué avisos. Por ejemplo, el licenciado Astorga, que es el jefe de servicios escolares, envió un correo cada semestre diciendo, pues enviándoles un recordatorio de la inscripción, etcétera. En esta página de Galileo, como les mostramos, hay una sección donde dice actualizar. Lo que está pasando es que ustedes dieron de alta un correo, a lo mejor un correo comunidad UNAM, o un correo Hotmail, o un correo Yahoo, y luego, ya que se incorporaron a la facultad, como estamos usando Classroom la mayoría, ahí necesitamos un correo Gmail. Esa información no está cruzada, es decir, no hay una depuración. Nosotros, los profesores y las profesoras, tenemos la lista de sus correos en Classroom, pero no necesariamente esos correos son los que usaron cuando se dieron de alta en la facultad. Entonces, lo que ahí les sugiero es entrar a esa sección de actualizar correo y poner su correo que están utilizando actualmente para recibir la información. A veces también
los correos pueden llegar al spam, entonces hay que revisar siempre, siempre en esa bandeja por si acaso, ¿no? Pero sobre todo actualizar la información, ¿no? Escolares no sabe que ustedes no leen ese correo. Hay otra pregunta, ¿debo tomar 16 optativas? Bueno, ya lo explicamos, son 16 optativas, 4 por subárea, más las 8 de libres, más las 2 materias de optativa de teoría. Son 26 en total, acuérdense. Y estas 16 son de conocimiento histórico, ¿no? 4 de la subárea 1, 4 de la 2, 4 de la 3 y 4 de la 4. Creo que Luis Enrique ya mencionó el tema de las asignaturas de arte. No necesariamente deben cursarlas hacia el final del semestre, de la carrera, pero sí suelen ser asignaturas más especializadas, ¿no? En las que se requieren algunos conocimientos básicos ya de la formación de la carrera. Entonces, pues sí, es recomendable que para aprovecharlas de mejor manera, estas materias, se tomen un poco más avanzado. Porque, bueno, no existe en la facultad, por lo menos, la carrera de Historia del Arte. Entonces, quienes se quieren especializar en ese campo, pues sí van tomando estas materias en el segundo o tercer año más bien, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es más recomendable también, pues porque van a tener más herramientas para cursarlas. Dice, ¿verdad? Y no hay una separación. Como vieron, las claves pues están en la misma tabla. ¿Es necesario cursar la segunda parte de la optativa? No, no, ya se los explicamos también. Si por alguna razón la materia optativa que cursaron ahora en primero, pues no sé, no les convenció o vieron otra que les gustó más o hay una necesidad de cambio de horario, pueden intentar inscribir en el segundo semestre. Ahora, hay que tener un poco de criterio. Hay, por ejemplo, una materia optativa que es lengua náhuatl. Si yo no sé nada de náhuatl, pues no me voy a meter a náhuatl 2, ¿no? Tendría que cursar la primera. Entonces hay que tener un poco de criterio para saber si es posible que yo me pueda poner como al corriente y pueda cursar la segunda parte. Las claves son exactamente las mismas entre el plan 99 y el 2021. Sí, la única diferencia es que en el plan 2021 se incorpora esta materia de género, violencia y ética comunitaria, ¿no? No sé si hay, voy a ver, porque yo respondí las preguntas hasta, espérenme. Bueno, ahora sí, se nos está acabando el tiempo, pero les quería mostrar algunas páginas, pero yo creo que se las vamos a hacer llegar, yo creo que por Facebook y por Twitter, y a lo mejor si podemos también por correo, o la enviaré vía las tutoras de sus grupos. Anuncios. El semestre lo empezamos el 31 de enero. Como saben, el Consejo Técnico decidió que tengamos una modalidad semipresencial. Hasta el día de hoy todavía no sabemos exactamente qué semanas vamos a ir presencialmente la carrera de historia, porque es bastante complicada la planeación de por sí, pero ahora con estas condiciones pues es aún más, ¿no? Estamos esperando a que Servicios Escolares nos asigne las aulas y nos asigne la semana que nos va a tocar, es decir, si vamos a ir la primera semana o la segunda en presencial, ¿no? Eso todavía está por definirse. Tengan por seguro que en cuanto tengamos la información y esté corroborada y confirmada, se las vamos a dar a conocer por todos los medios posibles, ¿no? Sé que es muy apresurado, pero también todos sabemos que es una situación excepcional, ¿no? Y que les pido ahí un poco, no de calma, no de que no les interese, pero sí un poco de comprensión, ¿no? Necesitamos comprender que la situación es muy complicada y que la facultad también es complicada porque su población es muy grande, a pesar de que ha bajado el número de estudiantes y de matrícula. Lo que se va a intentar es que la mitad de la población de la facultad vaya una semana y la otra mitad la otra semana. ¿Qué pasa? Que hay colegios muy grandes. Historia es uno de ellos, pedagogía, letras hispánicas y filosofía, ¿no? Entonces tienen que hacer una combinación de tal manera que
pues aproximadamente la mitad de la población vaya una semana y la otra mitad otra semana. Entonces, les pido que nos esperen a que podamos tener esa información, porque no es información que solo se decida dentro del Colegio de Historia, sino que se decide para toda la facultad, ¿no? El plan sigue siendo el 31 empezar, ¿no? Al colegio que le toque empezar esa semana, pero evidentemente depende de cómo transcurran estas semanas. El tema de no solamente ¿cómo se llama? El semáforo epidemiológico, sino en general, ¿no? Los niveles de contagio, etcétera. Y considerando también que en la encuesta que se hizo, el 98% de la planta docente está vacunada y ya está recibiendo refuerzo, como ustedes saben, esta y la próxima semana, y el 95% me parece que era en ese momento de estudiantes, ya también contaban con la vacunación, ¿no? Entonces, con estos dos elementos y con las medidas que se tendrán que seguir, ¿no? En principio inicia el semestre como se había planeado. Ahora, siempre les pido que estén atentos y atentas porque es posible que a lo mejor el primer mes, o sea, febrero, lo tengamos completamente en línea y a partir de marzo empecemos con esta alternancia presencial. No es seguro, pero de que vamos a regresar, vamos a regresar. Ese es el plan, ¿no? Y este es un primer semestre, una primera experiencia de este tipo. No quiere decir que el siguiente semestre va a ser igual, etcétera, ¿no? Estamos en un periodo extraordinario, un poco largo, pero extraordinario, y en ese sentido, pues hay que estar muy atento a la información oficial. Eso creo que a estas alturas entendemos todos lo importante que es no circular información que no está corroborada en ninguna de nuestros espacios, ¿no? Y no circular información que no sea oficial, ¿no? Entonces, lo mismo que aplicamos como en nuestra vida diaria, o espero que así lo hagan, hay que aplicarlo para la facultad, ¿no? Para la información que nosotros enviamos y que nosotros recibimos, ¿no? Y pues empezar a poner en práctica lo que han aprendido ya durante este semestre, contrastar la información, ¿no? No sé si haya alguna otra duda que quieran externar en el chat, o si alguien quiere tomar la palabra, pueden hacerlo. Insisto, tengan la confianza también de acercarse a la coordinación. No necesita ser físicamente, puede ser por correo, puede ser por Twitter o puede ser por Facebook, ¿no? Siempre van a encontrar, ¿no? Nos van a encontrar a nosotros que les daremos la información. O también a través de sus tutoras. Hoy nos acompañan y les agradezco muchísimo. Según veo yo o alcanzo a ver en la lista, dos tutoras grupales. Una es la profesora Gabriela Pulido, que es tutora de primer año, y también la profesora Dalia Argüello, que se incorpora como tutora grupal para estudiantes de quinto semestre, pero que cursó este plan de estudios, que es profesora de enseñanza de la historia, que creo que a lo mejor algunas, no sé si quieran tomar la palabra, dar alguna recomendación o preguntarnos algo que a lo mejor no haya salido en las preguntas del chat, pero que sea una pregunta recurrente a lo mejor en sus grupos, ¿no? ¿Sí pueden abrir su micrófono o...? Hola. Ajá, hola, ¿qué tal? Hola, soy Dalia. Pues no, en realidad no tengo una pregunta, solo pues muchas gracias por este espacio de información, creo que es muy útil. Sí, luego es muy confuso esta cuestión de las claves y todo. Yo lo único que quiero decir es que justo voy a ser tutora para estudiantes de tercer año y creo que pues ahora más que nunca necesitamos justo fortalecer nuestras habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, tengan la confianza de, pues, de acercarse no solo a los que estamos aquí, sino pues a sus profesores, ¿no? Y entre ustedes, pues apoyarse también. Y pues va, a ver cómo nos va, seguramente muy bien. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Efectivamente es importante eso, ¿no? O sea, ahora sí que no sufrir en soledad. Estas preguntas que a veces hacen son
realidad dudas que podemos tener muchas personas, ¿eh? O sea, no hay que tener miedo a preguntar, ¿no? Esta cosa de las claves o de la materia, ¿no? Que a veces uno pues no lo entiende, pero tiene miedo a preguntar y tiene miedo a preguntar en público. Eso ya es parte de trabajar o de colaborativamente, como decía Dalia. Si yo pregunto algo en público, muy seguramente le va a servir a la persona la respuesta. Entonces, las invito y los invito a eso, ¿no? Y a que compartan esa información. Doctora Gabriela Pulido. No, igual para mí, no tengo dudas. Muchísimas gracias por toda esta reunión que ha estado, la verdad, súper puntillosa. Agradezco, bueno, todo esto, tengo clarísimo, me habían estado haciendo preguntas, así que ya tengo clarísimas las respuestas. Muchas gracias y estoy súper atenta a todas las indicaciones y pues un saludo a todos. Bienvenidos, chicos. Pues hagamos todo para que todo este semestre sea muy bien, para que todo salga muy bien. Para apoyar, doctora, y Luis Enrique. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todas y todos, de verdad. Vamos a intentar hacer una especie de preguntas frecuentes, ¿no? Que ya las tenemos identificadas muchas de ellas, para publicarlas. También les informo que vamos a empezar a actualizar la página porque nuestros reglamentos algunos han cambiado, sobre todo los de titulación. Entonces, bueno, para que estén atentas y atentos. Y acuérdense de eso, siempre estamos ahí, está la facultad, está la coordinación, están los estudiantes representantes en el comité académico, en el consejo técnico, ¿no? Hay espacios donde resolver todas nuestras dudas, pero también nuestros problemas, ¿eh? Y también tenemos derecho, pues eso, tenemos programas de apoyo psicológico, porque lo estamos necesitando, ¿no? Todas y todos. Programas de apoyo también para estrategias de estudio. Tenemos además también préstamo de tablets. Es decir, tenemos muchos apoyos que a lo mejor desconocemos. Y bueno, vamos a ocuparnos de estarlos difundiendo para que tengan acceso a ello y también a través de las tutoras y los tutores. Pues gracias, no sé si nos queda alguna pregunta. Que sí es obligatorio asistir a las aulas y en el caso de las clases semipresenciales. Pues en principio el sistema es un sistema escolarizado y presencial, ¿no? Evidentemente, si uno tiene algún problema con la asistencia, pues tiene que hablarlo con la profesora o el profesor, ¿no? Volvemos un poco a esto de hay que digamos, comunicarnos, ¿no? Y creo que ahora la comunicación es mucho más estrecha porque aunque no es presencial, que tiene otras ventajas, pues tenemos el correo y tenemos los chats y tenemos el Classroom, etcétera. Entonces yo ahí, si tienes algún problema para asistir a las clases por una temporada, por alguna situación familiar específica, es importante comunicarla a la profesora o al profesor para que encuentren una solución, ¿no? Yo creo que sí la hay, ¿no? Pero evidentemente, pues en la medida de lo posible, asistir a la facultad siempre y cuando con un margen de riesgo aceptable dentro de esta situación es bueno para todas y para todos, creo, ¿no? ¿Dónde vamos a poner la asignatura de género este semestre? Hay un preregistro, ¿verdad, Luis Enrique? No te escucho. Es que creo que está apagado. Ajá. Sí, hay un preregistro, creo que está la liga en la página de Galileo. Yo lo vi ahora mismo. Hay un preregistro para la asignatura. Como les digo, hay 29 grupos, ¿no? Para esto. Y a ver si encuentro la información rápida, es que tengo muchas pestañas abiertas. Sí, hay una reinscripción a la materia optativa. Ahorita les pongo aquí el enlace, pero tampoco, bueno, una de las cosas que es importante decirles es que, bueno, tienen más oportunidades para cursarla, y otra de las ventajas que creo que tiene esta materia es que la cursan estudiantes de todas las carreras, y eso está muy bien porque nuestra facultad es multidisciplinaria y es importante que no nos quedemos como en nuestro colegio, aunque es muy grande y diverso, hay otros colegios, otras disciplinas y podemos aprender un montón de esas otras disciplinas y hay muchas cosas que de verdad podemos aprender allí, incluidos si quieren cursar materias, acuérdense, 3, ¿no? Bueno, ya les puse el enlace.
¿Qué pasa cuando algún alumno no puede asistir a clases presenciales por algún problema, como una situación de salud? Insisto, esto es importante que lo hablen con cada profesora y cada profesor, ¿no? Creo que estos 2 años hemos aprendido también como no solo a ser tolerantes, sino comprensivos y comprensivas. Y siempre que se expongan las razones, yo creo que en general la planta docente es muy, muy, muy comprensiva y siempre buscamos soluciones, ¿no? Entonces no se preocupen, solo que sí hay que informarlo en la medida de lo posible. La clave de la materia de redacción, creo que ya se las dije, TR15 me parece, pero está en el horario aparece como taller de redacción. Pues si ya no hay preguntas, las dejamos y los dejamos porque vamos con los estudiantes que pasan a cuarto y hasta el siguiente, hasta donde terminan su carrera. Muchas gracias por asistir. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Disculpe, doctora, Sí. me va a matar. Dime. Yo soy un alumno, vengo metiéndome en no mucho tiempo después, pero yo soy un alumno que va a pasar a cuarto, pero no tengo el link. Es que apenas se publicó. Ah, ok. Ahí decía razón que el link para cuarto y eso se iba a publicar unos minutos antes. Súper. Lo acabo de subir al Face. Ya lo pueden ok, pues ahorita me meto. Sí, mejor porque ese es como que son otros pormenores. Bueno. Sí, claro, lo agradezco. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, gracias. A ustedes, gracias. A ustedes. Deja ver si